bueno, el título de hoy, vamos a empezar ya al grano, es Conectados a la Fuente. Porque vivimos en una época en la que aparentemente estamos más conectados que nunca. Eso no es. Pero si nos vamos a la realidad, las redes sociales tienen más de redes que de sociales. Porque tendríamos que sentirnos más en compañía, ¿no? Tendríamos que sentir que tenemos un montón de amigos, como dice la canción. Pero la realidad es que aunque tengas miles de amigos en Facebook, muchos seguidores en Instagram, si te pones a contar la gente que realmente está a tu lado, la realidad es muy diferente. Para darnos cuenta un poquito de esto que estoy explicando, España es el tercer país de la Unión Europea que más consume antidepresivos, que más consume analgésicos, ansiolíticos, y esto va en aumento. Raro, ¿no? Paradójico. A día de hoy que tienes a alguien con quien hablar en cada momento, ¿no? Incluso desconocido, gente de la otra punta del mundo. ¿Cómo puede ser que aumente la depresión? ¿Cómo puede ser que aumente la ansiedad? ¿Cómo puede ser que aumente la soledad en los tiempos que corren? Y es que hoy tocaremos el tema de las conexiones, como hemos dicho, y la importancia de estar bien conectado. Porque las personas nos necesitamos entre nosotros. Somos seres sociales. Dios nos creó de esta manera. Para que te hagas una idea, hace 70 años en Estados Unidos se realizó una investigación psiquiátrica, de las que a mí me gustan. Resulta que en los años 50 del siglo pasado pasaba algo que la gente no era del todo consciente. Pero los que estaban dentro de ese mundo no sabían explicar por qué razón en los orfanatos, niños menores de 1 año, 1 de cada 3 moría. Un doctor llamado René Spitz dijo, bueno, vamos a analizar qué pasa, vamos a intentar buscar una solución, porque no estamos en un país subdesarrollado, estamos hablando de Estados Unidos. Este hombre se dedicó a ir a un orfanato, a ir a otro orfanato, a ir a otro, y se dio cuenta de que había un personal capacitado que atendía a los niños, habían muchas medidas de higiene, habían recursos para atenderlos. O sea, estos niños tenían todas las necesidades aparentemente básicas cubiertas. No les faltaban medicinas, no les faltaba gente que estuviera al tanto de ellos, no les faltaba comida. Entonces dijo, ¿pero qué pasa? No me lo puedo explicar. Entonces dijo, vamos a comparar estos índices de mortalidad con los niños que se están criando junto a sus madres, pero en la cárcel. ¿Sabéis qué pasó? Los resultados eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Para su sorpresa, en estas cárceles donde habían más infecciones, donde había mucho hacinamiento, donde había más contagios, donde no había personal sanitario el justo para atender a personas adultas, no bebés, no moría ni un solo niño. ¡Ni uno! Es más, los niños que crecían junto a sus madres en la cárcel, ojo, en la cárcel, eran más sanos, eran más fuertes, tenían mayor estatura que los niños que sobrevivían al primer año de los orfanatos. Entonces descubrió que un 37% de los recién nacidos criados sin madre en un orfanato, 1 de cada 3, 37%, morían, no pasaban del primer año. Y como hemos dicho, en la cárcel todos los niños sobrevivían. La conclusión fue una. Y esto trajo una revolución en el campo de los centros en los que se acogían a niños huérfanos. El ser humano desde su nacimiento necesita contacto piel con piel para poder sobrevivir. Ya no solo para tener salud, para sobrevivir. 1 de cada 3 niños moría por no tener a alguien que constantemente los abrazara. Y por esta investigación, muchos niños pudieron salvarse, porque alguien abrió los ojos y
y pudo entender la gran necesidad que tenemos los seres humanos de necesitarnos los unos a los otros, de estar conectados. Y es que el 2007 volvió a realizarse en Rumanía otra vez, y esta vez se comparaban en esta investigación niños que crecían en orfanatos con niños que crecían en familias de acogida o con padres adoptivos. En este caso ya no morían niños porque ya se había aprendido la lección, pero querían ver cómo crecían, cómo era el desarrollo. Y para sorpresa de muchos, los niños que crecían en orfanatos tenían menor estatura, menor cociente intelectual y acababan sufriendo la mitad de ellos alguna enfermedad mental. Concretamente, el 52%. El resultado, de nuevo, fue niños que morían a causa de carecer de contacto humano. Morían por falta de conexión. Y entonces yo me pregunto, mira, ya me han puesto el tiempo, ¿eh? Qué bueno. Yo me pregunto, nosotros como hijos de Dios, ¿qué consecuencias podemos tener a causa de falta de contacto y conexión con Dios? Si necesitamos desde nuestros primeros días, horas, minutos de vida, contacto humano de nuestra madre o padre o de alguien que esté ahí, ¿cuánto más nosotros necesitamos contacto de Dios? Por eso quisiera que me acompañes a un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 15. Mi duda es cuando llegue a cero, ¿qué pasa? ¿Se apaga el micro? ¿Suena una alarma o...? Estoy tenso, aunque no lo parezca. Pero bueno. Vale, si lo tienes, me regalas un amén fuerte. Perfecto. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tranquilos que ya acabamos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí el texto. Wow. Vamos a ir explicándolo paso a paso, ¿vale? Sé que es así del tirón un poco demasiada información, pero lo primero que tenemos que entender es que Jesús está hablando en una comunidad rural, una comunidad agrícola, a diferencia de Pablo, que para predicar a veces hablaba de filósofos y poetas griegos. Jesús utiliza pues ejemplos de la vida cotidiana en el campo, y en este caso está hablando de la viña. Entonces, la viña en Israel significaba su propio ser, o sea, significaba Israel, era el símbolo predominante de Israel, hasta tal punto
que se dice que delante del templo había una especie de viña de oro que significaba y simbolizaba Israel. Por eso Jesús les dice, ¿veis esa viña? Es de oro, representa a Israel, pero yo soy la viña real, yo soy Israel encarnado, yo soy vuestro Dios. Entonces, partiendo de esta base, Jesús nos está demostrando dos tipos de conexiones. Una vertical, que es la que nos conecta con Dios, y una horizontal, que es la que nos conecta con el hermano, la que tanto nos gusta. Pero ahora bien, ¿qué implicaciones y consecuencias tiene estar conectado a Jesús, a Dios? Porque aquí Jesús nos está diciendo una y otra vez, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Lo que está diciéndonos es, estar conectados a mí. Mantener una relación íntima conmigo. Porque muchas veces como evangélicos tenemos ese cliché de, no, es que Jesús no es religión, Jesús es relación. Eso no es. Pero ¿entendemos la profundidad de eso? Porque en parte tiene verdad. Lo que Dios nos llama constantemente es a una relación. Aquí nos dice Jesús que ya no sois siervos, no sois esclavos. Yo no busco esclavos, yo no busco gente que agache la cabeza y me diga sí a todo. Yo busco amigos con los que colaborar. Yo busco gente que quiera ser parte de la misión de salvar al mundo. Y quiero contar contigo. Quiero que seas parte. Y es que Jesús, lo primero que nos ofrece al estar conectados a Él es vida. Vida. Cuando Jesús está a punto de resucitar a su amigo Lázaro y está probando la fe de Marta, Él mismo le declara en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a veces tomamos este versículo muy a lo literal, muy a lo espiritual, en el sentido de que, bueno, hay vida después de la muerte, sí. Pero hay otro tipo de muerte que es más agonizante, que es estar muerto en vida. Porque dice, aunque esté muerto, vivirá. En pocas palabras, por más que sea el pozo del pecado, de la depresión, de la ansiedad, del temor en el que te encuentres, si crees en Jesús, Él mismo te promete que vivirás. Porque es que el mundo en que nos rodea adolece, busca desesperadamente un salvador, busca un político que les saque de la pobreza, alguien que acabe con la violencia, que acabe con la maldad, con el sufrimiento. Busca y se aferra a ideologías, a filosofías. De una u otra forma buscan llenar ese vacío, buscan acabar con esa necesidad que tienen de perdón. Con esa necesidad de vivir, de respirar, de poder decir, por fin estoy vivo. Pero por más que intenten tapar esa necesidad de una u otra forma, la sociedad en la que vivimos está muerta en vida. Y gritan, necesito vivir. Pero por otra parte decían, pero Dios, a ti no te necesito. Menuda paradoja, ¿no? Pero Jesús nos dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de mí no hay vida. Fuera de mí no hay vida. Pero es que lo siguiente que implica estar conectados a Jesús es algo que no es tan bonito. Porque sí que es verdad que primer paso, la vida, es increíble. Poder sentirte vivo. Pero viene un proceso, algo doloroso, que tampoco me es muy fácil predicar, y seguro que te cambia la cara, que se llama la poda. Juan 15:2 dice, todo pámpano, o sea, rama de la viña, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Pero aquí tenemos que prestar mucha atención, ¿vale? Vamos a meterle un poquito de teología al asunto, ¿vale? Porque hay dos versículos clave. Dos verbos, quitar y limpiar. Y yo me pregunto, o sea, qué cruel sería por parte de Jesús, ¿no? O sea, tú permaneces en Él, no das fruto y te quita. Es un poco cruel, ¿no?
¿Te cuadra con la imagen de Jesús que siempre se te ha predicado? O sea, estás ahí, permaneces ahí y Jesús te quita a pesar de que estás ahí simplemente porque no das fruto. ¿Qué piensas? Se deja con cara de póker, ¿eh? No es una herejía, ¿eh? Déjame acabar la conclusión. El primer verbo es quitar. ¿Sí? Dice que Jesús te quita, ¿no? Aunque permanezca, cosa que nos parece cruel. Pero el verbo original no es desecharte. El verbo original es airó, que literalmente significa elevar, alzar, cargar, levantar y sostener. Y esto cobra sentido cuando estudias el contexto. Una de las técnicas que los viticultores utilizaban cuando había una de las ramas de la viña que no daba fruto, lo que hacían era ponerla en un lugar más alto para que le diera la luz solar y así tener oportunidad de dar fruto. Cambia la cosa, ¿no? Porque otras versiones, cuando dice quitar, la traducen por cortar, pero cortar es el verbo ecopto, que lo podemos encontrar en Mateo 7:19, cuando Jesús habla de un fruto que no da, de un árbol que no da buen fruto, que es cortado y echado al fuego. Es aquel árbol que desprecia el estar conectado a Dios, aquel que no quiere permanecer en Dios. Pero si tú estás en Jesús, si permaneces en Jesús, aunque por ahora parezca que no haya fruto, tranquilo que Jesús te va a poner en el lugar donde puedas darlo, en su debido momento, en su debido lugar. Espera, solo espera que el Maestro te coloque en un lugar donde te dé el sol y donde puedas dar fruto, dar flor y ser de bendición. Pero a veces parece lo contrario, a veces es, Jesús, no doy fruto, no estoy haciendo las cosas bien, estoy en ti, estoy estancado. Porque hay momentos de espera. La viña no da uvas de la noche a la mañana, hay un proceso. De hecho, Jesús mismo dijo, el reino de Dios es como el sembrador que siembra en el campo y no sabe cómo, pero al día siguiente se encuentra el campo lleno de vegetación. Así es los procesos de Dios. Pero es que el siguiente verbo es limpiar. Otras versiones lo traducen como podar. Pero ahora bien, ¿para qué sirve podar? No sé si alguno se está imaginando al señor Miyagi ahí cortando bonsáis, las hojitas. La poda es súper importante, ¿vale? No es que sea viticultor, pero lo he leído, ¿vale? Aparte de cada 2 por 3 están podando en mi barrio. La poda permite que los racimos de uva se beneficien más de los rayos de sol y de una mejor ventilación, aumentando así su rendimiento, calidad, resistencia a las plagas, alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para otro. El verbo original de limpiar es katsairo y significa limpieza, pero también hace referencia a la expiación, a la purificación, a la santificación. Y vamos a ser claros, podar implica dolor. Pero es que cuando yo veo los personajes de la Biblia, yo no veo personas que estén ahí todo el día felices, que de la noche a la mañana Dios les diga, venga, o te vas al seminario, ya te pones a profetizar y a hacer milagros por todos lados. Cuando yo veo la Biblia, yo veo un sinfín de personajes cuyo carácter, cuya fortaleza, cuya fe se forjaron en mitad de problemas, dificultades y sufrimientos. Y a veces huimos de esos problemas, a veces huimos de esos procesos, a veces huimos del sufrimiento porque nos encanta el estado del bienestar, nos encanta el bienestar, a mí el primero. Pero lo triste es que sin sufrimiento no hay crecimiento. No hay atajos, no los hay. La poda, el crecimiento, la santificación, el crecer en el Señor, el dar fruto implica que Jesús tenga que cortar partes de ti que te gustan, a los que te aferras. A veces tendrá que ser un pecado que siga ahí. A veces tendrá que ser una mala relación que lo único que hace es alejarte de Dios. A veces tendrá que ser un hobby,
un trabajo que no te permita congregarte, un trabajo que no te permita estar con tu familia, aunque esté bien remunerado. Pero todo lo que haga el Señor va a ser para tu beneficio, aunque ahora no lo podamos ver. Es difícil verlo. Un teólogo puritano llamado John Trapp, y no era artista urbano, dijo: si fuera doloroso sangrar, prefiero sangrar que marchitarme, porque mejor es ser podado para crecer que cortado para quemarse. Rechazar el permanecer en Cristo, ahí sí que implica corte, secarse y ser echado al fuego. Mientras que tú con tus fuerzas esperes, permanezcas, sigas ahí, en tu momento vas a dar fruto. Pero en el momento en el que te rindas, en el que digas, ya no quiero más, en el momento en el que tú digas, Señor, ya no quiero permanecer, en el momento en el que tú rechaces a Jesús, ahí sí, ojo. Tenía un amigo medio rapero, medio filósofo, que decía: aprendí más con 10 derrotas que con 100 victorias. Y es verdad. De las victorias tú aprendes, pero se te pasa rápido. Pero con una derrota, con un fracaso, eso se te queda bien marcado. Pero hay una increíble promesa de parte de Dios durante la poda. Dice que daremos fruto. Que si pasamos ese proceso, habrá un fruto. ¿Qué clase de fruto? Avivamiento en tu entorno. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque la gente a tu alrededor va a ver una transformación, va a ver que Dios sigue obrando milagros, va a ver que Dios sigue desatando su poder sobre nosotros. Lo segundo que podremos ver y experimentar es desarrollar el verdadero potencial con el que fuimos creados. Porque sabes, Dios te creó con dones, con capacidades y un potencial que es imposible descubrir, disfrutar y utilizar fuera de Cristo. Pero que están ahí. Y qué lástima cuando ves gente que tiene un montón de dones, que dices, wow, pero si esta persona se pusiera en serio con el Señor, la iglesia entera fliparía, habría avivamiento en todos sitios, disfrutaríamos tanto de todos esos dones, sería de tanta bendición. Pero ahora es el momento de permanecer y decir, Señor, yo quiero desarrollar esos dones, yo quiero descubrirlos, yo quiero glorificarte. Y lo tercero que implica es gozo cumplido y pleno. Dice, porque en estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gozo, alegría. Permanecer en Cristo te da alegría, felicidad. Y esto no significa que no tengamos nuestros problemillas, nuestros subes y bajas. Pero la promesa está ahí. Es más, esta misma promesa está en Jeremías 17, del 7 al 8. Porque Dios es el mismo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La pregunta es, ¿qué clase de fruto estamos dando? Porque es imposible no dar fruto. La conexión en la que vives, a qué te conectas o a quién te conectas, determina el fruto que estás dando en tu vida. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Permanecer. Permanecer. ¿Y qué implica permanecer? Pues tomar constantemente decisiones que agraden a Dios. Y si te equivocas, porque nos equivocaremos, ir corriendo de nuevo a Dios. Señor, necesito estar conectado a ti, porque los hijos de Dios necesitan estar conectados a Dios, necesitan esa vida, necesitan esa savia que fluya por sus venas. Por eso cuando te equivocas, cuando pecas o cuando fracasas, te duele. Te sientes seco, te sientes marchito, porque sabes que el único que puede darte vida de nuevo es reconciliándote con Dios. Permanecer implica una vida de contacto con Dios piel con piel a través de la oración.
Permanecer implica el estudio de su palabra, con el cual hemos sido y continuamos siendo lavados, como decía Jesús en el versículo 3. Ya habéis sido lavados por la palabra. Permanecer implica una vida en comunidad con el resto de creyentes. Y aquí pasamos al segundo tipo de conexión. Uy, qué tensión esto cuenta atrás, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Lo agradezco. Si veis que se acaba, me ponéis un par de minutos más. Segundo tipo de conexión hace referencia al prójimo, al hermano, al vecino. Y a veces, no sé si la has escuchado, aquí no pasa. Siempre que dices está va a quedar bien, ¿no? Pero yo lo digo verdad, ¿eh? Aquí nos encanta estar juntos. Es así. Sobre todo las comidas pro templo. Que anda que no se goza. Pero muchos dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero no me hace falta congregarme. Yo y Dios, yo no necesito nadie, ni gente, ni iglesia, ni no, porque en la iglesia hay mucha gente pecadora. Claro, tú no lo eres. No, es que la iglesia mira tanto cristiano y mira todo es chisme, todo es no sé qué. Anda, ¿tú? Porque somos gente imperfecta. De hecho, Jesús sabía perfectamente que la iglesia iba a ser, ay, mira, me han puesto minutos de verdad, que era broma. Yo lo decía de broma, ¿eh? Si me alargo es culpa suya. Pero la vida, el evangelio, no fue diseñado para vivirse en solitario. Porque amar a Dios implica amar a las personas. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante. Recordemos cuando Jesús resucite, visita a Pedro y lo está restaurando. Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Pues en esa conversación, Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, sí. La respuesta de Jesús fue, la primera, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. Tercero, apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo a Jesús, hey, ¿me amas? Ama a mi iglesia. Ama a los que son condiscípulos tuyos. Ama a los demás que me siguen. Porque 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y a veces no somos fáciles de amar. Mira el pastor cómo dice amén. Porque yo no soy fácil de amar para él. Y lo ratifica. Pero el amor a Dios es lo que te permite amar al prójimo. Y a veces es un proceso, claro que sí. Porque todos los que estamos aquí estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de ser más como Jesús. Algunos en el nivel 1, otros en el nivel 10, otros en el nivel 30, otros en el nivel -4. Pero estamos ahí. Y es lo bonito de poder ayudarnos los unos a los otros. Me podría aquí alargar más, pero no quiero que me añadan más tiempo, por amor al tiempo. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús cuando regresó del desierto? De ser tentado por Satanás. ¿Qué fue lo primero que hizo? Crear una comunidad. Ni bien llegó, creó el grupo más disfuncional de la historia. Cualquiera que le viera a Jesús diría, pero Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás viendo a la gente que estás escogiendo? ¿Tienes un montón ahí de fariseos? No, eso no. Eso no lo quiero en mi grupo, dijo Jesús. Pero tienes gente que sabe más de la palabra, gente que no es tan problemática. ¿Qué haces con un terrorista? Por favor, si hasta su mote es ese, el celote, que es una especie de tarra, pero a nivel judío. ¿Qué haces con Pedro? Que es un bocachancla, que no para de liarla, que se mete en peleas, se mete en broncas, que te va a meter en problemas. ¿Qué haces con un ladrón? Ese me pinta mal. ¿Qué haces con un funcionario corrupto que roba a nuestra propia gente llamado Mateo? Era un grupo aparentemente disfuncional, pero Jesús sabía que ese grupo disfuncional, quitando a uno que le salió torcido, trastornarían y revolucionarían el mundo por completo.
Porque él sabía que eran personas que lo amaban y que en diferentes niveles, diferente progreso, estaban ahí. Y entendió la importancia de vivir en comunidad, de vivir la fe en comunidad. Es más, las últimas instrucciones de Jesús antes de irse y regresar al cielo fue ir y predicar el Evangelio, pero también les dijo, esperad en Jerusalén. ¿Cómo? Unidos en oración a que venga la promesa. Y en esa unión, si tú lees Hechos 2, lo que reitera mucho Lucas es, y estaban unidos, y estaban unidos. Y todo el libro de Hechos es, y estaban unidos en oración, y estaban reunidos en la casa de la madre de Marcos, y estaban unidos en tal sitio. Y siempre que había unidad, había poder. Porque cuando estaban unidas la iglesia, los 120 en el aposento alto, fue cuando descendió el Espíritu Santo, y la primera manifestación pública del Espíritu Santo fue en una comunidad llamada iglesia. Eso no es importante, vivir en comunidad. Es peligroso vivir una fe en solitario. Es muy peligroso. Estás expuesto a que venga el enemigo y te destroce. Pero aquí en la iglesia hay gente que ora por ti, gente que te va a dar consejo, gente que te va a ayudar, gente imperfecta, porque el único perfecto es Jesús. Pero ¿dónde vas a encontrar todo ese consejo si no es aquí? Yo disfruto, por ejemplo, cuando hablo con hermanos que tienen más experiencia como padres. Seguro que estáis pensando en Efraín. Pero es bonito cuando, por ejemplo, te da consejos. Dice, mira, yo hice esto, acerté con esto no acerté tanto, pero que tiene ese amor de poder transmitirte de sus experiencias buenas para que las pongas en práctica, las malas para que no las pongas en práctica y te ahorres varios problemas. Es bonito poder aprender de la gente que tiene más caminar que tú. Es bonito que gente que sepa más de la palabra pueda enseñarte. Porque yo reconozco que necesito de vosotros. Yo os necesito. Necesito de vuestras oraciones, y perdón por cortaros el aplauso, pero necesito consejo de vosotros que tenéis más experiencia que yo. Necesito que si a una predicación digo alguna burrada, me pegues una colleja y me digas, Isaac, por favor, céntrate. Yo os necesito, iglesia. Amén. Y nos necesitamos los unos a los otros. Ahora ya quisiera acabar, y prometo que acabo, con la pregunta: ¿a qué o a quién estás conectado? ¿Qué frutos está dando en tu vida dicha conexión? ¿A qué estás conectado la mayor parte del tiempo? ¿Al móvil? Ese invento inventado por el infierno. A veces ayuda, pero te roba una de tiempo sin que te des cuenta. Yo por si acaso ya no miro el informe de los lunes, del tiempo de uso. ¿A qué estás conectado? Al temor de lo que constantemente sale en las noticias, la inflación, las guerras. ¿A qué estás conectado al pasar muchas horas en la cama durmiendo? A una relación que solo hace que alejarte de Dios, a un pecado que impide que sientas la presencia de Dios, al constante trabajo que impide que veas a tu familia y te congregues. Mira, yo desconozco cómo está tu conexión con Dios, pero si Dios ha permitido que sea compartida esta parte de su palabra, no es para condenar. No es para condenar. Yo creo en un Dios que no viene a condenar. Yo creo en un Dios que te expone quizás y te da un diagnóstico doloroso, pero para perdonar y sanar y para restaurar. Yo quisiera que si en esta mañana, esto es tú y Dios, si no lo conoces, esta es la oportunidad perfecta para que puedas conocerlo y disfrutar de vida, y vida en abundancia. Puedas disfrutar del perdón de pecados y por fin dormir en paz. Si ya lo has conocido, pero ya hace tiempo que por una u otra razón ya no sientes su presencia como antes, y eso duele, Eso duele mucho, ya no sentir la presencia de Dios, y dices, Señor, ¿qué pasa? En esta mañana el Señor te dice, hijo, ven conmigo, porque el Dios en el que yo creo es ese Padre, que aunque su hijo se fue lejos y malgastó la herencia,
está todos los días en la puerta de su casa con los brazos abiertos esperando a que regresemos. Ese es el Dios en el que yo creo. Y en esta mañana Dios te está diciendo: hijo, te extraño, te echo de menos. Regresa, vuélvete a conectar a mí. Quiero que desarrolles el potencial. Quiero que disfrutes de una vida plena. Quiero que haya avivamiento en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde estés. Quiero desatar mi poder en ti y a través de ti. Pero, ¿te dejarás podar? ¿Te dejarás desconectar de aquello que no te conviene? Dejémonos podar por Dios. Dejémonos podar. Sepamos conectarnos correctamente. Es tiempo de dar frutos y desarrollar el potencial con el que fuiste creado. Conexiones correctas son una vida completa. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido disfrutar de tu palabra. Gracias por estar con nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar conectados a ti, porque nos amaste tanto y anhelabas tanto una relación con nosotros que entregaste a tu Hijo para que fuera rasgado el velo y pudiéramos tener conexión directa contigo. Y ahora podemos hablar contigo, expresar nuestras emociones, nuestros temores, pedir, agradecerte directamente, Señor. Y todo lo podemos hacer gracias a que entregaste a Jesús a aquella cruz. Yo te pido por aquellos hermanos y hermanas que quizás no te conocen, para que puedan tener un encuentro personal contigo y puedan disfrutar de esa vida plena, Señor. Ayúdanos a dejarnos podar, a permanecer en tu amor y a llevar fruto para tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Fuera de ti nada somos. En el nombre de Jesús, amén.